Continuamos con nuestro estudio, conociendo al Jesús verdadero. Hace 8 días compartimos: Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, y vimos cómo esa expresión claramente se relaciona a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el primer testigo que pasamos al estrado fueron los profetas. Como los mismos profetas nos hablaban de aquel Mesías que iban a ser, de aquel niño que iban a ser, que era Dios mismo. ¿eh? Entonces hoy vamos a hablar un poco del testimonio que el Padre nos da acerca de su Hijo, pero vamos a entrar primeramente a estudiar un asunto que le da mucho valor a lo que estamos viendo. Entonces, lo primero que quiero que miremos es un pasaje que leímos hace 8 días que está en Isaías. Vamos a comenzar desde allí. Este es un asunto de pura controversia. Uno busca estos temas en internet y eso es viento tras viento tras viento, herejía tras herejía tras herejía, error, controversia. Pero el Señor nos afirme por su palabra. Uno va a leer algo en internet o una lectura de algún sitio. Cuando comienzan a atacar estos asuntos, curiosamente cuando uno ha meditado y estudiado estas cosas de la palabra, el mismo Espíritu le recuerda los versículos. Y es como un escudo. Usted ve el ataque de Satanás, pero ahí el versículo como que para todo eso. El escudo de la fe por la palabra. Entonces eso es bueno que nosotros veamos estos asuntos por un lado y por el otro, porque Satanás ataca por un lado, ataca por el otro, ataca por el otro, ataca por el otro, aumenta en un lado, quita en un lado. Entonces es necesario que nosotros conozcamos bien las cosas por la palabra. Entonces, Isaías capítulo 44, versículo 6. Dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, una de las cosas que este pasaje nos muestra es que cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos de Dios mismo, y Dios, hablando de sí mismo, no reconoce otra deidad fuera de Él. La Biblia claramente, por los pasajes que hemos leído, dice que el Padre es verdadero Dios. Pero la misma Biblia asegura que el Hijo también es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando Dios dice: Jehová de los ejércitos, no hay Dios fuera de mí, está hablando que fuera del Padre, fuera del Hijo, fuera de la Trinidad, no hay otro Dios. Y en la Biblia solo se habla de un solo Dios. ¿Sí se acuerdan cuando estudiamos la Trinidad? Mas ese único, eterno Dios habla de sí mismo en pluralidad de personas. A veces está hablando el Padre, a veces está hablando el Hijo, y a veces está hablando el Espíritu Santo. Hace 8 días veíamos cómo cuando Isaías adoraba a Jehová de los ejércitos y veía la oración de estos ángeles, Juan dice que al que estaba viendo Isaías y del que estaba hablando Isaías era del Señor mismo. Amén. Entonces, a veces la palabra Jehová de los ejércitos, Yahvé Elohim, se puede estar refiriendo claramente al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vamos un poco claros? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy, hermanos? Que Dios nunca ha permitido que fuera de Él se adore a otro Dios. No existe tal cosa como lo que dicen los testigos de Jehová, que el Padre es Dios todopoderoso y el Hijo simplemente un Dios poderoso. En la Biblia solo se habla de un solo Dios, trino en persona. Entonces, ese único Dios no permite que nadie fuera de sí mismo sea adorado. Y aún Él manda ahí en Deuteronomio, mira el mandato que le hace a su pueblo Israel, diciendo que se guarde de traer delante de Él otro Dios. Mira cómo lo dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, el quinto libro de la Biblia, el último de la ley. 5:6. ¿Lo tenemos? Dice:
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa frase en el versículo 7 dice, no tendrás dioses delante de mí. Es como en el original está diciendo, no traerás otro Dios a mi presencia o a mi faz. ¿Qué quiere decir eso? Que para Dios el único Dios es el mismo, ¿sí? Y que Él nunca ha permitido ni ha aprobado la adoración a otra criatura. Solo Dios es digno de toda adoración, como dice el Salmo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, cuando Dios mismo solo permite gloria y adoración para sí mismo, nos está mostrando que nadie, ninguna otra criatura puede atribuirse tal asunto. Cuando Dios Padre, cuando Jehová de los ejércitos habla de la adoración a cualquier otra cosa, para Él es idolatría y abominación. Y la persona que practica tal cosa es digna del juicio de Dios hasta la cuarta generación. La maldición cae sobre los hombres, sobre las naciones, cuando el hombre no adora al Señor sino otra cosa. Amén. Entonces, este es un asunto bastante interesante, porque aquel Dios que es celoso, que no permite la adoración a ninguna otra criatura, que nos pide que nos guardemos de eso para no caer bajo la maldición, Él mismo manda que nosotros adoremos a su Hijo. Entonces, ¿por qué el Padre manda adorar a su Hijo? Entonces vamos a ver ese asunto hoy, porque ese es el testimonio de Dios mismo. Aquel Dios celoso, fuerte, que dice que no hay Dios fuera de mí, manda a adorar a su propio Hijo, porque su Hijo es participante de toda la esencia divina. Su Hijo es coexistente con Él desde la eternidad, coheredero de todas las cosas del Padre, se las entregó al Hijo, y Dios creó todas las cosas para su Hijo. Amén. Entonces vamos a mirar otro pasaje. Míralo de la misma boca del Señor Jesucristo, ahí en Mateo. Antes de entrar a mirar el tema como tal, mira lo que decía el Señor Jesús. Curiosamente, Dios nunca ha permitido que ninguna otra criatura le adore. Fuera de Él sea adorada. Y mira lo que quería hacer Satanás. Y una de las respuestas que el Señor le dice, mira cómo le responde el Señor a Satanás. Entonces Jesús, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces la escritura es muy clara, ¿cierto, hermanos? Solo hay un Dios digno de adoración. Lo demás es idolatría y abominación. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Curiosamente, aquel Dios celoso manda que nosotros, o permite que nosotros adoremos a su Hijo Jesucristo. ¿De qué nos está hablando este asunto, hermanos? De la divinidad del Hijo de Dios. Cuando Jehová habla de que no hay otro Dios que sea digno de ser honrado, cuando Él habla de sí mismo, Él está hablando, si lo podemos decir de una manera misteriosa, que ya en el Nuevo Testamento es muy claro, que en sí mismo Él es digno de adoración, y cuando Él habla de sí mismo, habla de la Trinidad, de las tres personas. Entonces, miremoslo ya como tal.
Miren, hermanos, aún antes de irnos de este pasaje, una de las cosas que Satanás quiso hacer y por las cuales el Señor lo echó de su presencia es porque quiso sentarse en el lugar de Dios. Y mira que aquí Satanás vuelve a destapar su corazón perverso y orgulloso. Mira cómo dice en el 4:8, ahí es donde estábamos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado, ¿qué quiere Satanás? Me adorares. Mire que la palabra adoración en el griego, en el Nuevo Testamento, quiere decir inclinarse y besar. Entonces es solo una palabra que se puede atribuir a Dios mismo. Ningún hombre es digno de oración, ningún ángel es digno de oración, ni ninguna otra criatura es digna de oración. Cuando Satanás quiso para sí mismo la adoración, se estaba poniendo en el lugar ¿de quién? De Dios. Por eso fue echado, por eso fue quitado del lugar donde Dios lo había puesto. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que otra criatura sea adorada. La gloria solo le pertenece a Dios mismo. Amén. Entonces Satanás sí quiere ser adorado, desde el comienzo ha buscado ser adorado. Cuando los hombres adoran los ídolos, realmente no están adorando a los ídolos, están adorando demonios. Cuando tú ves la viejecita religiosa que coge y se para frente a una estatua de San Jerónimo, de Santa Marta, de Santa María, de San no sé qué, no le está ofreciendo al ídolo como de madera, sino le está ofreciendo adoración ¿a quién? A los demonios. Y eso es aborrecible a los ojos de Dios, porque ninguna criatura, ni siquiera Satanás, ni el ángel más precioso, es digno de adoración. Solo el Señor tu Dios adorarás. Llegará el tiempo, en Apocalipsis 3 se lo muestra, que Satanás, el dragón, va a ser adorado. La bestia va a ser adorada. ¿Sí? La imagen de la bestia va a ser adorada. ¿Sí han leído esos pasajes? Entonces, eso es la máxima expresión del corazón de Satanás, queriéndose poner en el lugar y queriendo atribuir a sí mismo adoración, y eso para Dios es aborrecible, abominable, digno de juicio. Pero miren, hermanos, si Jesucristo no es Dios y permitió que Él fuera adorado y permitió que personas se inclinaran delante de Él y le adoraran, si Jesucristo no es Dios, es peor o igual a Satanás. ¿Por qué? Porque ese fue el corazón de Satanás. Satanás se quiso poner en el lugar de Dios y Dios lo echó. Entonces, ¿por qué Dios permite y aún manda que su Hijo Jesucristo sea adorado? Es una pregunta que nos debemos ver. Hay personas que dicen, no, es que Dios permite que se le dé una adoración menor al Hijo y una adoración mayor al Padre. Mentira, la palabra adoración en el griego es la misma y solo le pertenece a Dios. Entonces no hay tal cosa que un Dios todopoderoso y un Dios poderoso. Solo existe un Dios eterno, inmortal, inaccesible, inmortal, invisible, eterno, más el Hijo se hizo carne, ¿no? Entonces todos los atributos de Dios, de la esencia divina, están en el Padre y están en el Hijo. No de una manera mayor, no de una manera menor, sino de la misma esencia. Porque en Cristo, como dice Pablo, habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, la adoración es exclusiva de Dios. La adoración es exclusiva solo de la deidad. Ninguna otra criatura se la puede atribuir. Ninguna criatura merece una menor adoración ni una mayor adoración. Solo Dios es digno de gloria. Amén. Entonces, ni los ángeles, ni los hombres. Vamos a ver varios casos. Vamos a ver el caso en que aún un ángel de Dios iba a ser adorado. Mira, ahí en Apocalipsis capítulo 19. Aún un ángel de Dios enviado como mensajero, como
iba a ser adorado. Y mira lo que responde este ángel. Porque a veces los testigos, los adventistas, los unitarios tienen ese concepto de Jesús como el gran ángel que fue la primera criatura creada por Dios. Pero mira lo que dice el ángel. Estaba en el versículo Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora ¿a quién? A Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, los mismos ángeles se consideran a sí mismos ¿qué? Ministros, siervos de nosotros mismos, de aquellos que hemos de heredar las promesas. Ningún ángel de Dios puede permitir o busca para sí mismo la adoración, porque la adoración solo le pertenece a Dios. Los ángeles que están buscando ser adorados por los hombres son ¿qué? Demonios. Y por eso viene una cantidad de juicios en Apocalipsis. Terminan los juicios y dice la palabra: y no se arrepintieron, sino siguieron adorando a los demonios, y a las imágenes de madera, y esto. Entonces, hermanos, ningún ángel ni ninguna criatura puede recibir a sí mismo adoración. Y mira que aún el mismo apóstol Juan se trató de inclinar delante de él. ¿Eso qué quiere decir? Que el corazón del hombre es por inclinación idólatra. Debemos tener cuidado de esas cosas. Ni ningún hombre, puede ser Pablo, puede ser Pedro. Miren, una vez que Pedro llegó a predicar a algún lado y el Señor había abierto las puertas de una manera supremamente preciosa, allá en Hechos. Y mira lo que sucedió, hermanos, porque estos pasajes nos dan con claridad, nos muestran con claridad que si Jesucristo simplemente era el Mesías enviado, el ungido por Dios, un hombre únicamente, no era digno de oración. Un ángel no era digno de oración. Porque Dios permite en la Biblia que su Hijo sea adorado, simple y llanamente porque su Hijo es verdadero Dios, que es uno de los asuntos principales de aquella revelación que el Padre le dio a Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Como lo decíamos hace 8 días, la palabra Hijo de Dios viviente nos habla de la divinidad del Hijo de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 25. ¿Recuerdan cuando el Señor le envió un ángel a Cornelio para que llamara a Pedro, y a Pedro le envió una visión? Como que todo era muy de Dios, y Cornelio estaba impactado por la visión y tal vez pensó de alguna manera que Pedro era, no sé, y mira lo que sucedió. Vamos a leer los 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y mire, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Sí? Hoy curiosamente los hombres buscan esto. Ustedes miran cuando van a visitar al Papa y a postrarse, a besarle el anillo. Hermano, eso es abominable a los ojos del Señor. Todo eso de las imágenes, adorar a San Pedro, San Pablo, Santa María, San José, todo eso es aborrecible, porque solo hay uno que es digno de adoración, que es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira cómo dice Pedro: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ni los ángeles ni los hombres son dignos de adoración. Y más adelante a Pablo le sucedió algo muy parecido, hermanos. Mira lo que le sucedió a Pablo en el capítulo 14, versículo, podemos leerlo desde el 11.
Pablo hace un milagro tremendo, un hombre que era imposibilitado a los pies de nacimiento, que jamás habían dado al Señor, hizo un milagro y lo sanó. Entonces, del 14:11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Dijeron: sí, adórenme. No, hermanos, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Si ven, nunca la Biblia permite adoración ni a ningún hombre en menor manera y otros de mayor manera, ni a ningún ángel, ni a ninguna criatura. Mira lo que dice Pablo: hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, dejen la idolatría y adoren al único Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llevando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Y estos parecían católicos romanos, mire. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero la gente es terriblemente, hermano, idólatra. Pero el verdadero pueblo de Dios solo adora a Dios mismo, al Padre, y por obediencia al mismo Padre, al Hijo de Dios. Entonces acabamos de ver que en la Biblia no hay tal concepto, hermanos, de que Dios permita que a una criatura se la adore de una forma y a otra de otra forma. Para Dios, el único digno de ser adorado Él es Él mismo, nadie más, ningún ángel ni ningún hombre de Dios, por más virtuoso, por más apóstol que sea, nadie merece la honra y la gloria, solo Dios mismo. Y bajo ese preámbulo, hermanos, ahora sí vamos a leer el testimonio del mismo Padre acerca de su Hijo. Vamos a poner en el estrado al Padre y vamos a escuchar las mismas palabras que el Padre dice de su propio Hijo. Hace 8 días escuchamos el testimonio de Dios por los profetas, pero hoy vamos a escuchar el testimonio de Dios mismo, hermanos. Entonces, todo aquel que se diga que verdaderamente es cristiano y crea el testimonio del Padre, debe creer en la divinidad ¿de quién? Del Hijo de Dios. Porque si no cree en la divinidad del Hijo de Dios, como decíamos hace 8 días en 1 de Juan, le está haciendo a Dios ¿qué? Mentiroso. Entonces vamos a leer la epístola a los Hebreos, que la hemos leído bastantes veces, pero no hay un testimonio mucho más claro que lo que dice la primera epístola, la epístola a los Hebreos, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5. Entonces ya comienza este pasaje nomás a hablarnos bastante, hermanos. Viene hablando del Hijo y dice... Se pregunta el autor a la epístola de los Hebreos, y esta es una pregunta que tú deberías hacer al testigo de Jehová, al adventista, al unitario, aquel que no cree en la divinidad del Hijo, aquel que pone al Hijo como un ángel más, como aún el primer ángel creado, como dicen ellos, al Hijo como un Dios menor. Pero mira lo que dice el mismo Padre acerca de su Hijo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo,
Dios jamás. Dios nunca le habla a los ángeles de esta manera. Dios no permite que los ángeles sean adorados. Dios no permite, hermano, que nosotros nos inclinemos y le besemos a ninguna criatura angelical. Porque Dios nunca le llamó a los ángeles de esta manera. Mi hijo eres tú, la segunda persona de la Trinidad, coexistente con el Padre, el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, que no fue creado, engendrado, mas no creado. ¿Qué quiere decir engendrado? Engendrado es que Dios eternamente se ha conocido a sí mismo. Y cuando el Padre se conoce a sí mismo, genera una imagen exacta de sí mismo. Que esa imagen no es simplemente una expresión audiovisual. Esta imagen es la misma gloria del Padre, la misma sabiduría del Padre, y que esa sabiduría es una persona, porque habla como ¿quién? Como yo. Yo te he engendrado. O sea, el Padre, una persona, el que es engendrado, el Hijo, otra persona, y la misma Biblia por todas las partes cuando nos habla del Hijo, nos habla de Dios mismo, o sea, participante de la misma esencia y naturaleza divina. Un repaso así cortico de lo que vimos en la serie de la Trinidad. Y dice, yo te he engendrado hoy. Ese hoy en Dios mismo, la esencia de Dios que es eterna. Entonces esto es un hoy sin comienzo de días ni fin de días, antes de todas las cosas, antes de que existiera el tiempo como nosotros lo conocemos, porque en el principio ¿qué? Cuando Dios comienza a crear y comienza el tiempo ¿qué? El Verbo era. Y sus salidas, como dice Miqueas, las salidas del Mesías eran ¿desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Y cuando se dice de la sabiduría de Dios en Proverbios 8, se dice que eternamente tuvo el principado. O sea, no podemos hablar de este hoy como un día en el tiempo. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, miren hermanos, cuando el Verbo se va a encarnar, cuando Él va a enviar a su Hijo a hacerse hombre, porque el Hijo, la segunda, la persona de la Trinidad, verdadero Dios, asumió de manera voluntaria participar de la naturaleza humana. Tomó la decisión por amor a nosotros, para salvarnos, ¿qué? Se hizo semejante a nosotros. Entonces Dios lo introduce, pero inmediatamente comienza a introducirlo en el mundo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquel Dios que es celoso, aquel Dios que no permite que otra criatura sea adorada, aquel Dios que no permite que ángeles sean adorados, que hombres sean adorados, que cae sus palabras bajo maldición a cualquiera que adore a otro fuera de sí mismo, es el mismo que nos manda a adorar ¿a quién? A su Hijo. No lo había introducido y ya había mandado que los ángeles le adoraran. No había nacido, estaba recién engendrado Jesucristo en su naturaleza humana, en el vientre de María, en el pesebre, y ya unos magos lo estaban buscando para adorarle. ¿Por qué? Porque aquel niño que habría de nacer era Dios mismo, Dios fuerte, Padre eterno, aquel Jehová que había prometido venir y salvarnos, y todos los hombres lo veríamos. ¿Sí se acuerdan los pasajes que leíamos? Por eso Él manda a adorar a su Hijo, porque su Hijo en esencia y en naturaleza es digno de toda adoración, igual que el Padre. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Mira lo que sigue diciendo. Ciertamente de los ángeles dice, o sea, una cosa Dios dice de su Hijo, este es el testimonio del Padre de su Hijo, y este es el testimonio de Dios acerca de los ángeles.
el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, o sea, estas son las palabras del mismo Padre acerca de su Hijo. ¿Qué dice el Padre de su Hijo? Oh, tu trono, oh Dios. ¿Qué dice el Padre del Hijo? Que su Hijo es ¿qué? Dios mismo. Eso es lo que contiene eso que el Señor le mostró a Pedro. Pedro, este es mi Hijo amado. Y es como si lo estuviera diciendo a todos, no solo a Pedro, sino ahora con esta epístola nos dice el Padre, este mi Hijo amado es ¿qué? Dios, digno de toda adoración. Y mírenlo como, mira esta frase que añade, por el siglo del siglo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué? Eternamente. Eternamente. Este es Dios eternamente. Antes de la creación, después de la creación, aún antes de encarnarse, aún antes de ser el Mesías, es Dios sobre todas las cosas. Mira que Pablo usa esa expresión de, no van a cerrar ahí, pero Pablo usa esa expresión en Romanos. A ver si lo encontramos. Romanos 8, Romanos 9, versículo 5, hablando Pablo del Mesías. Mira, este versículo es tremendo, hermanos. Romanos 9, versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, de los judíos, según la carne vino Cristo. ¿No? Pero mire la siguiente parte, sí, se hizo hombre, es el Mesías escogido por Dios, pero mira lo que dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ese Mesías, ese que nació en el vientre de María, ese que creció y maduró en sabiduría, en su naturaleza humana, ese es Dios sobre todas las cosas. Y no solo es el testimonio de Pablo, es el testimonio de Dios mismo acerca de su Hijo. Y el Padre mismo manda, aunque sus ángeles, ¿qué? Le adoren. Volvamos a Hebreos. ¿Qué frase esa de Pablo, no? Y dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahora mire, está hablando de que el Hijo es Dios, pero dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Cuál es el Dios del Hijo? El Padre. ¿Sí? Y dice, con olo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, ¿quién? El Hijo. Aquel que es digno de oración, aquel que es Dios. Dice, y tú, oh Señor, en el principio, ¿qué? Fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿A quién le está atribuyendo la creación este pasaje? Al Hijo. Y no solo este pasaje, téngalo ahí, porque a veces la gente comienza, por falta de conocer la suma de la palabra, a decir unas barbaridades. Juan 1. Hoy leí un blog en internet y el personaje cogió este versículo, Juan 1:1, y dice, en el principio era el verbo. Entonces dice el hombre, hasta ahí llegó. Nosotros podemos creer que el verbo estaba eternamente con Dios, que no fue creado, mas no podemos decir que Él es digno de adoración, porque digno de adoración solo es Dios. Lo curioso fue que solo leyó la primera parte del versículo y no siguió leyendo, porque el versículo dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, Jesucristo no es digno de adoración, porque en Apocalipsis 4 y 5 se le adora a Dios por la creación, no se le está adorando al Cordero. Pero se le olvidó leer Juan 1:2 y Juan 1:3. Mira lo que dice Juan 1:2 y mira lo que dice Juan 1:3. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él que fueron hechas. ¿Esto es qué? Creación. Jesucristo también es digno de ser adorado. ¿Por qué?
porque todas las cosas por Él fueron hechas. Él solo leyó la primera parte de Juan 1.1. No leyó Juan 1.2 ni leyó Juan 1.3. Mira, y mira cómo lo dice. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermanos. La Biblia habla de Jesucristo como creador. Y eso es un atributo que solo le pertenece a Dios mismo. Otro pasaje que confunden terriblemente los testigos de Jehová es Colosenses. Miren este pasaje. Y lo mismo, llegan hasta una parte pero no lo leen completo. Entonces la suma de la palabra, hermanos. Colosenses, este pasaje, cuando tú lo lees hasta una parte tú llegas y pero ¿cómo? Pero cuando tú lo lees completo lo puedes entender. Mira, en el versículo 15. 1.15 dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces se levanta el pecho el testigo de Jehová y te dice: mira, el primogénito de toda creación. Colosenses 1.15. Entonces, si es que Cristo fue la primer criatura creada de todas las cosas, pero ahí no está diciendo eso, hermano. Primogénito en cuanto que tiene la preeminencia en la creación. En cuanto que para el Padre, su Hijo ocupa ¿qué? El primer lugar. Todas las cosas fueron creadas ¿para quién? Para Él. Y mira que el siguiente pasaje nos muestra claramente cómo Él es distinto a la creación. Antes de la creación y todas las cosas fueron hechas por Él mismo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Veámoslo otra vez. Porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. O sea, Él es la prioridad en la creación. Pero cuando Dios determinó crear todas las cosas, las creó ¿en dónde? En su Hijo, a través de su Hijo, por su Hijo, para su Hijo. Y mira, hermano, no es de que no, el primero creó los seres angelicales y entre los primeros que creó estaba Jesucristo. Mentiras, mire lo que dice ahí. Las que hay en los cielos. Las que hay en los cielos incluye todas las criaturas celestiales, los 24 ancianos, los querubines, los serafines, ángeles por millares, todos están incluidos ahí. Y las que hay en la tierra, todo, hermano, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ¿qué? Todo fue creado por medio de Él, o sea, de Jesucristo, y para Él. Y Pablo les pega un remate, un golpe así ya. Nadie puede pelear contra esto después de lo que Pablo va a seguir diciendo. Y mira, dice, como para que no tengamos duda. Porque la Biblia quiere que nosotros, ¿qué? Confiemos y creamos en el Hijo. ¿Ven? Todas estas cosas se escribieron ¿para qué? Para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y creyendo tengamos vida. Dios no quiere que nosotros tengamos duda. Dios no quiere que nosotros nos dejemos llevar por vientos de herejía, de doctrinas, sino que estemos firmes. Para eso nos dio la palabra. Y miren cómo el siguiente versículo como que ensambla todas las cosas de una manera que preciosa. Y Él es, como para que no digan, antes de qué, de todas las cosas. Eso es preexistencia, hermanos. Antes de todas las cosas. Y todas las cosas que en Él subsisten. Este es el testimonio de las Escrituras acerca del Hijo. Vamos a Hebreos, ¿no? Porque a ti el testigo de Jehová solo te va a mostrar el versículo 15. Pero tú muestras el 15, el 16, el 17 y verás cómo toda su doctrina pierde valor, hermanos. Hebreos. Vamos a Hebreos, terminemos ese pasaje precioso, el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Y dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán,
como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Inmutabilidad, otro atributo de Dios. Dios no se mueve, Dios no cambia. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él es Dios, ¿qué? Como decía anteriormente, por el siglo del siglo. Como decía Pablo en Romanos 9. Él sí vino en la carne, el Mesías, pero ese Mesías es Dios sobre todas las cosas. Este es el testimonio de quién, hermano? Del Padre. Hace 8 días vimos el de los profetas, el mismo que el del Padre, ¿cierto? Y hay otro pasaje precioso, Filipenses capítulo 2. Mira cómo Pablo expresa en estas palabras el corazón, el deseo de Dios mismo, de que su Hijo sea glorificado. Pablo comprendió este asunto, hermano, de que Jesús era el Hijo de Dios de una manera preciosa. Y eso es el testimonio que nosotros debemos guardar, hermanos. El testimonio de la iglesia es el testimonio de los apóstoles. Amén. Quiere ser que la iglesia haya pasado por muchos combates con doctrinas extrañas a través de la historia de la iglesia, pero nosotros debemos remontarnos a la fe que una vez le fue dada a los santos apóstoles y profetas. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, mire ya Pablo cómo comienza. Pablo entendió, hermanos, que Jesucristo antes de encarnarse estaba en comunión con el Padre eternamente, que era Dios en sí mismo, participante de la esencia divina, como decía Juan. Pablo entendió que todas las cosas fueron creadas por Él. Y dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y se me olvidó resaltar un poco esa frase: el ser igual a Dios. La Biblia, cuando habla de Dios, habla de uno en esencia y naturaleza, no un Dios mayor y un Dios menor, ¿sí? En los dioses menores para la Biblia son ¿qué? Demonios. Cuando un testigo de Jehová o un unitario o un musulmán, bueno, el musulmán ni siquiera acepta que Jesús sea Dios, pero cuando el unitario o el testigo de Jehová dice que Jesucristo es un Dios inferior a Dios el Padre, le está comparando a los demonios, hermano. Porque en la Biblia solo hay un Dios digno de adoración. ¿Sí? ¿Cuán terrible puede ser esa doctrina? Y dice: no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, miren hermanos, en el Antiguo Testamento usted ve que el nombre de Jehová debe ser adorado, ¿sí? Pero Jehová mismo, Dios el Padre, tomó la decisión aún antes de crear todas las cosas, que Él iba a crear todas las cosas para que su Hijo fuera glorificado. Y Dios el Padre, por amor a su Hijo, se hace a un lado y pone al Hijo para que todos adoren y honren ¿a quién? Al Hijo. La adoración al Señor Jesucristo no es un invento de los cristianos, es un mismo mandamiento de Dios Padre.
¿Sí ven, hermanos? Aquellos que quieren defender de alguna manera la honra del Padre, ¿qué están haciendo? Desobedeciendo su voluntad y diciéndole mentiroso. Porque Dios mismo es el que manda aún a sus ángeles, ¿a qué? Adorar al Hijo. Mira cómo lo dice Pablo. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿y qué frase esta, se doble toda rodilla? ¿De quiénes? De los que están en los ángeles, principados, potestades, serafines, querubines, 24 ancianos, todos, hermanos. Y en la tierra, todos los hombres, de todo lugar. ¿Qué? Y debajo de la tierra, el infierno, el Hades, hermano. Los que están en prisiones ocultas, en tormento, también son mandados ¿a quién? A adorar al Hijo. Esto no es si tú quieres o no quieres. Todos aquellos que se rehúsan hoy en día a inclinarse a los pies del Señor Jesús, el día del gran trono, todos se inclinarán y le adorarán. Aquí lo hacemos los que le amamos, los que le creemos, los que hemos recibido por gracia su salvación. Allá lo harán porque Él es digno de toda gloria. ¿Qué cosas, no, hermanos? Yo prefiero inclinarme ante aquel que me amó y se entregó por mí, como dice Pablo. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que Dios Padre es glorificado cuando su Hijo es adorado. Este Dios celoso, que no hay otro Dios de fuera de mí, se hace a sí mismo a un lado para que su Hijo sea glorificado. Este es el testimonio del Padre. ¿Qué? Adórenle todos al Hijo. Qué cosa tremenda, ¿no les parece, hermanos? Mire Apocalipsis, porque vamos a ver. Para terminar, ahorita vamos a ver muchos pasajes donde el Señor Jesucristo en su misma humanidad fue ¿qué? Adorado, pero Apocalipsis tiene unas frases tremendas, hermano. Apocalipsis capítulo 4, vamos a leer el 5. Dicen, hermanos, Apocalipsis 5. Vamos a leerlo todo. Dice, y vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, miren, hermanos, en el cielo no hay, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho porque no se hallaba ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Este es quién? El mismo Mesías. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono, hay un hombre escuché decir, pero no estaba sentado en el trono, pero estaba en el medio, hermano. Era el centro de todo el espectáculo en los cielos. Miren, hermanos, esta frase no atenta contra el Padre mismo, porque esto es la misma voluntad. El Padre mismo se hizo a un lado para que su Hijo fuera conocido y glorificado. Esa es la voluntad del Padre. No lo acabamos de leer en Filipenses, hermano, que dicen, es que ustedes no adoran. Adoramos al Padre, amamos al Padre, creemos en el único Dios, Padre eterno, que envió a su Hijo. Y gracias al Hijo ahora le podemos conocer. Y gracias a su Hijo ahora tenemos salvación. Pero ahora el Padre manda que adoremos al Hijo. Y dice,
Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, ahí el sacrificio del Señor, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, miren hermanos, aquí la voluntad de Dios es cumplida. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Mira, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Esto es ¿qué? Adoración, la cual solo le pertenece ¿a quién? A Dios mismo, hermanos. Delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo. ¿Sí se acuerdan que hace 8 días veíamos cómo él era adorado, el Hijo? En Isaías 6. Ahora no solo es adorado por la creación, no solo es adorado por su santidad, ahora es adorado por su sacrificio. Amén. Y dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Curiosamente, el Apocalipsis fue escrito primero que el libro de Juan. Entonces, Juan, después de que ve toda esta visión, la escribe, la envía a las 7 iglesias y va a comenzar su evangelio. ¿Cómo comienza, hermanos? ¿Por qué Juan dice esas frases en el comienzo de su evangelio? Porque Juan vio la adoración celestial. Y él vio tal adoración que lo primero que él dice es, en el principio ya ya existía el verbo y estaba con el Padre, y ese verbo era ¿qué? Dios. ¿Dónde lo vio, hermano? Mire, después escribe el evangelio. ¿No les parece tremendo? Y dice que decía, estamos en el 12, que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Dónde está el celo de aquel Dios que no permite adoración? No hay ningún celo, porque esa era su voluntad eterna. Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Yo en estos días le contaba, cuando fueron las competencias de patinaje aquí en Colombia hace como 2 años, una señora que había sido campeona en patinaje, eso, tenía una cantidad de medallas de oro, y en una de esas competencias estaba compitiendo su hijo, y su hijo ganó la medalla de oro. Y cuando subieron al púlpito a su hijo, y comenzó al podio a su hijo, y comenzó a entregarle la medalla de oro, y comenzó a sonar el himno y a entregarle las flores, esta mujer comienza a llorar y comienza a llorar, y se le acerca un periodista y le dice, ¿por qué estás tan emocionada? Ella dijo, nunca me había sentido tan satisfecha, ni siquiera mis triunfos ni mis medallas se comparan al ver a mi hijo siendo coronado. Algo así, esa impresión de que algo así es cuando el Hijo de Dios es glorificado. Así es el corazón de su Padre. Que el Padre que habla en Proverbios 8 dice, mis delicias, contigo eran mis delicias, le dice al Hijo. Cuando el Hijo es glorificado, el corazón del Padre, ¿qué? Es alegrado, es honrado, como dice, ¿para qué? Cuando todos se inclinan delante del Señor Jesús y confiesan que Él es el Señor, ¿qué pasa? El Padre es glorificado. Y dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Este es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay,
oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Mire, al Padre y al Hijo. ¿Sí ven? Qué cosas, ¿no? La palabra es como tan clara que cuando tú comienzas a meditar en ellas no puede haber dudas. Y dice: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y mira esto, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, esta fue la voluntad de Dios, que su Hijo fuera adorado. Y ese es uno de los testimonios más grandes y más claros acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por hoy vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Tenía una cantidad de pasajes en Mateo y en Juan donde muchas personas adoraron al Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando el ciego es sano? ¿Qué hizo? Le adoró. ¿Quién eres tú? Dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Dijo el Señor al ciego. Dijo: yo creo. Y postrándose, ¿qué? Le adoró. Muchas veces cuando la palabra usa la palabra que venían las personas a pedirle algo y se postraban delante de él, la palabra en el griego es adoración, adoración, adoración. Cuando el Señor resucitó y se le presenta a las mujeres, que se postraron delante de él y que le adoraron. Cosas que solo se le permiten a Dios mismo. ¿Ven? Entonces, un testimonio bastante claro para afirmarnos cada vez más y sostener cada vez más, como decía Isaías, en que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, y no hay un Dios fuera de él. Amén. Y nosotros somos llamados a ser testigos de esta gran verdad en medio de un mundo que odia al Señor Jesús, en medio de una serpiente que se mueve aún en las aulas de la teología, de muchas doctrinas contrarias, queriendo diluir el testimonio del Señor Jesús, el nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor nos afirme por su palabra en la verdad y podamos ser testigos fieles, no como los que andan por ahí diciendo que son testigos, pero que niegan todos estos asuntos. ¿Amén? Nosotros somos llamados a ser los verdaderos testigos aún de Jehová mismo. Porque cuando hablamos de Jehová mismo, podemos estar hablando del Padre o del Hijo, ¿no? Claro. Amén. Entonces, esta enseñanza la podemos llamar Jesús, el Hijo de Dios, el testimonio del Padre. ¿Amén? Hace 8 días fue el testimonio de los profetas. Hoy es el testimonio del Padre. Si el Señor, porque a veces el Señor nos cambia un poco las cosas, nos lo permite, dentro de 8 días vamos a ver el testimonio de los apóstoles. Que ya lo hemos visto, pero vamos a ver el testimonio de los apóstoles. Y bueno, hay muchas cosas más que debemos conocer y entender. Entonces este tema lo vamos a tratar hasta que quede bien masticado, ¿ve? Bien comprendido, bien guardado. Esta es una de las cosas en las que persevera la Iglesia de Cristo, en la doctrina de Dios. ¿Amén? Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor Jesús, te adoramos. Tú eres nuestro Dios, verdadero Dios y la vida eterna. Tu trono, oh Dios, como dice tu Padre, Señor. Cetro de justicia y cetro de equidad. Gracias, Señor, porque tú amaste la justicia, Señor. Y en esa justicia viniste y te hiciste hombre y moriste por nosotros, Señor, que somos pecadores, Señor. Y así como dice Apocalipsis, nos has redimido, Señor. Y nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor. Y reinaremos contigo, Señor. Toda la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti,
Toda la alabanza, el honor y el poder sean para ti, Señor Jesús, y para nuestro amado Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, porque nos has revelado a tu Hijo, Señor. Nos lo has dado a conocer, Señor, como ofrenda de amor, como sacrificio vivo y agradable a ti, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por darnos a conocer a tu Hijo, Señor. Ayúdanos ahora por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, a ser testigos tuyos, Señor. Que la luz de tu palabra alumbre a todo hombre y que toda lengua, como fue tu propósito, Señor, confiese que tu Hijo es el Señor, en los cielos y en la tierra y aún debajo de ellos, Señor. Llévanos, envíanos a predicar las buenas nuevas de salvación que están en tu Hijo, Padre. Que los hombres puedan confiar y poner su fe en ti, Señor Jesús, por medio de la predicación de tu palabra. Bendito es tu nombre, te damos gracias. Ayúdanos a guardar esto en nuestros corazones, Señor. No permitas que el maligno robe el testimonio que tú estás poniendo sobre nuestras espaldas, Señor. Amén. El testimonio de tu Hijo Jesús, Padre. Ayúdanos, porque ahí está la victoria sobre la guerra que se viene sobre nosotros. Amén. Ayúdanos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.